Hola, doctor, Buenas buenas tardes, buenas tardes. tardes. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Perfecto, no me dejaba aquí esta cosa. Sí, no, ahora sí que sí estaba medio desde ahorita hace un ratito. No, ahora sí que nada más esperamos al doctor Diego y ya. Perfecto, sí, sí, sí. Ujujú. Listo, Miguelón, ya. Vámonos. Vámonos, chavo. Vámonos, así. Hola, doctor Diego, ¿nos escucha? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Sí, sí, les escucho. Muy bien, listo, fuerte y claro. Sí, perfecto. No, ahora sí que, ahora sí que los dejo que porque ambos ya se la saben, ya no les puedo Ah, enseñar más. perfecto, David, gracias. Sí, sí, ahora sí que igual ya le pasé su semblanza al doctor Morales y ahora sí que, ay, pues ya es hora, ahora sí que cuando inicien. Muy bien, Muchas gracias. gracias. Vamos a admitir a Juan Morán y ya. Igual, doctor Morales, como la otra vez, ya los que, alumnos que vayan entrando, ahí nada más los va admitiendo. Sí, sí, sí. De hecho, luego platicamos de ese tema nada más. Pero por lo pronto, pues bueno, yo, si te parece, doctor Velasco, pues vamos iniciando por el respeto hacia los que se conectaron en tiempo, ¿no? Claro que sí. Eh, y en este sentido, muchas gracias. Quiero presentar al doctor Diego Fernando Velasco Cañas y pues bueno, definitivamente agradecer la presencia de todas y todos los estudiantes de esta especialidad este día, lunes 10 de junio. Quiero presentar al doctor, quien es doctor en humanidades, línea en filosofía moral y política en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, profesor de bioética desde el 2012 para la licenciatura en educación para la salud impartida en el Centro Universitario Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde 2022, profesor de tiempo completo de la Universidad de la Salud, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Investigación y Estudios Avanzados. Él es profesor para la especialidad y maestría en bioética y responsable académico de la especialidad en bioética. Ha publicado diversos artículos en revistas indexadas y capítulos de libros en temas sobre la bioética, la justicia distributiva, violencia y teoría crítica. Y finalmente, pues tenemos un sinfín de documentos que ustedes pueden estar consultando, ¿no? Para nosotros es un gusto y un placer, doctor Velasco, el que pueda estar con nosotros el día de hoy y podamos abrir esta reunión sincrónica para todos nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, en este sentido, sin mayor tema, les cedo los micrófonos a fin de que lleve la introducción de esta sesión. Muchas gracias, doctor. Un gusto y un placer. Igualmente un gusto, muchas gracias por la presentación, gracias también por considerarme, el agradado soy yo de poder estar aquí y agradezco tanto a las autoridades de COFEPRIS como a las al doctor Juan Morán y a la doctora Michelle Ordóñez, poder estar aquí. Y bueno, yo preparé una presentación, no sé si podemos empezar por ahí, quizá, Doctor, ahora sí que con, le cedo los micrófonos de mencionarle a los estudiantes que el doctor Morán al finalizar su participación del doctor Velasco dará una información sobre el coloquio. Entonces, pues los micrófonos y todo es suya, doctor Velasco. perfecto, muchísimas gracias, doctor. Les decía que entonces preparé una presentación para que podamos ir revisando algunos de los temas que seguramente ustedes ya
ya pudieron ver en la plataforma. De hecho, el material no es diverso al de la plataforma. No quise, digamos que ir más allá de lo que está en la plataforma, porque en realidad los temas de ética en investigación pueden llegar a ser sumamente amplios y las temáticas alrededor de la ética en investigación pueden llegar a ser muchas, variadas en los contextos y variadas también en en el en el sentido en el que nosotros podamos pensar las cuestiones de ética en investigación, ¿no? La ética en investigación es quizá una de las disciplinas de la ética aplicada que más se han desarrollado en los últimos años, justamente porque pues la ciencia se ha convertido, por lo menos desde la mitad del siglo pasado hacia acá, la ciencia se ha convertido en la forma más legítima que tenemos de producir conocimiento. No es que sea la única, no es que sea eh, la, 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 la más, digamos, correcta o la más atinada, simplemente es que se ha convertido en la más legítima porque es la que nos ha permitido generar mayor acervo de conocimiento racional, razonable, eh, con aspiraciones a la universalidad, y dado que entonces la ciencia ha tomado ese carácter y la investigación científica se ha convertido en esa especie de herramienta o arma intelectual con la que contamos los seres humanos para producir conocimiento, pues también ha sido necesario abordarla desde una perspectiva prudencial, ¿no? Desde la ética, pues, desde esta racionalidad que no es puramente una racionalidad solamente científica que busca pruebas experimentales o que busca demostraciones mediante una metodología en particular, sino que también exige una racionalidad prudencial, es decir, una racionalidad práctica que nos permita evaluar cuáles son tanto las consecuencias dadas como las consecuencias probables de las acciones que la ciencia y los desarrollos tecnológicos llevan a cabo, ¿no? Entonces, eh, voy a comenzar a presentar. Ahí está, creo que ya ven mi pantalla, ¿verdad? Esta es la que quiero que vean. Por favor, me confirman si ya ven ahí la pantalla y No, la... no se ve. No, No, no todavía se no. ve todavía. No, no se ve. Ah, No, caray. no la visualizamos. Gracias, gracias. Se supone que ahí ya debería estar. A ver, permítanme. Es que me dice que no me permite, doctor, no sé si andas por acá, me dice que no me permite que se visualice la pantalla. O A sea, sí ver, me deja, un segundo, es que, a pero ver, quiero que proyecte mi pantalla, me dice que no. A ver, ahí está de nuevo. ajá, a Ya lo ver, veo. dale. Ahí está, ahí estoy presentando. No, todavía no. ¿No? No, no se ve. Caramba, a ver, déjenme ver qué pasa. No me toma más de un segundo. Doctor, si me la quieres compartir, yo con gusto la puedo Sí, por hacer favor. el intento también y puedo Ok, ir voy viendo a la terminar instrucción. Sí. y si no, mando. Pero es que aquí me dice incluso que ya está compartiendo, pero no sé por qué. Bueno, mejor te la envío. Te la compartí ya por tu correo institucional, doctor Juan. Bueno, mientras podemos continuar un poquito, ¿no? Para no perder demasiado tiempo.
Les decía entonces que la ética de la investigación ha sido una de las disciplinas de la filosofía práctica o de la filosofía aplicada que más se han desarrollado en las últimas décadas, precisamente porque la ciencia ha tomado un auge enorme y los desarrollos tecnológicos también, y por lo tanto entonces nos hemos dado cuenta también por experiencias, digámoslo, negativas. Ustedes seguramente pudieron ver algunas en los materiales que yo les dejé, algunas experiencias negativas que nos han permitido dar cuenta de que, gracias, esa es, doctor Juan, muchísimas gracias. Si nos ayudas, pasando a, para poderla ver como diapositiva, como presentación, perdón, es en, caray, no la encuentro. No es en archivo, creo. No. Bueno, así la podemos ver, ¿eh? Igual. Sí, seguramente alcanzan a leer, ¿no? Ah, perfecto, gracias. Eh, entonces, les decía, hemos también caído en cuenta por algunas experiencias negativas de que la ciencia y los desarrollos científicos, por bien intencionados que puedan llegar a ser, a final de cuentas también pueden llegar a causar algún daño, ¿no? La ciencia tiene como parte de su propia metodología, se exige a sí misma una neutralidad valorativa, es decir, se exige que no intervengan los valores personales o las convicciones valorativas personales de quien está desarrollando la ciencia. Se exige que no intervengan directamente en los desarrollos de la misma ciencia, ¿no? Esto para mantener ciertos criterios de objetividad, ciertos criterios de neutralidad valorativa, de neutralidad de intereses, ¿no? Sin embargo, también es cierto que es prácticamente imposible que los seres humanos nos podamos abstraer por completo de esas convicciones morales a las que nos hemos adscrito prácticamente desde que inició nuestro proceso de socialización. Por lo tanto, los intereses de quienes desarrollan la ciencia, tanto como su contexto valorativo, en muchas ocasiones han llegado, lo voy a decir, voy a usar esta palabra un poco entre comillas, han llegado a contaminar los desarrollos científicos y con ello entonces hemos podido dar cuenta de experiencias negativas como resultado de estos hechos, ¿no? Uno de ellos, un ejemplo clarísimo de ellos, de estas situaciones negativas, pues es lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración del ejército nazi, ¿no? En los que se utilizaba a los presos de estos campos de concentración, a las personas que estaban allí cautivas, para hacer una serie de experimentos que de inicio ni siquiera tenían una suficiente fundamentación científica, no tenían una justificación científica tampoco, ¿no? Bastaría pensar en esa cosa que los nazis llamaban frenología, ¿no? Que es este intento de demostrar que hay cierta conformación física que puede ayudar a determinar las razas y con ello determinar la raza perfecta y con ello afirmar que la raza aria era la raza perfecta y la búsqueda entonces de esas determinaciones físicas, haciendo comparativas en el tamaño de los huesos, en la dimensión de los cuerpos, ¿no? Y para ello, bueno, pues se utilizaban personas que estaban cautivas allí en los campos de concentración, entre muchos otros ejemplos que se pueden dar en ese contexto, ¿no? Al terminar la Segunda Guerra Mundial y al liberar a estas personas y entran el ejército de los aliados a los campos de concentración, conocen de esta circunstancia y bueno, un resultado justamente para la ética en investigación de ello es el Código de Nuremberg. Ustedes deben saber esto. Nuremberg es esta ciudad en Alemania donde se llevaron a cabo los juicios contra aquellos miembros oficiales del Ejército Nacional Socialista que participaron en todas estas atrocidades
Y como resultado de estos juicios, una vez que, como les decía, se conoce todo lo que allí pasó, entonces se produce este código de Nuremberg, que es uno de los primeros códigos normativos para la ética en investigación, ¿no? Si podemos avanzar, doctor Juan, por favor. Ok, muchas gracias. Podemos partir de esta introducción muy elemental respecto de qué es la ética de la investigación, ¿no? Como les decía, es una ética aplicada a la práctica de la investigación científica. Tiene esta intención de evidenciar la necesidad de una reflexión moral normativa acerca de la justificación de los juicios morales y las acciones que se llevan a cabo dentro de la práctica de la ciencia. Cuando nosotros hablamos de normatividad en ética o de lo normativo en ética, no nos referimos directamente a un cuerpo de normas que regula cierta práctica, sino que en ética lo normativo tiene que ver con el deber ser, ¿no? Lo normativo en ética siempre refiere al deber ser, es decir, a cómo deberían ser o suceder las cosas, cosa que siempre se distingue y se puede diferenciar del ser, es decir, de la realidad, ¿no? Como las cosas son y como las cosas debieran ser. Lo normativo en ética refiere a cómo las cosas deberían ser, porque normalmente cuando nosotros hacemos una evaluación de cómo son las cosas, de cómo se presenta la realidad, vamos a caer en cuenta de que hay ciertas, digámoslo, perversiones de las acciones, hay ciertas tergiversaciones de los intereses, hay ciertos incluso intereses que no necesariamente están bien justificados, que pueden llevar las acciones a ciertas consecuencias que no deseamos. Y esas consecuencias que no deseamos es justamente lo que la normatividad o lo normativo en ético trata de evitar, estableciendo una línea divisoria entre el ser y el deber ser, ¿no? Entonces, cuando hablamos de normatividad en ética, nos referimos a ese deber ser. Y la ética de la investigación, entonces, perdón, es una ética aplicada a la práctica de la investigación científica con la intención de hacer una reflexión normativa acerca de si podemos justificar o no las acciones que se llevan a cabo dentro de la práctica de la ciencia. Ojo, otra vez, una justificación normativa, es decir, una justificación en términos del deber ser, en términos de que las consecuencias, incluso no necesariamente ya concretas, sino probables de las prácticas científicas, sean o no sean deseables, ¿no? Es decir, que tengan una carga valorativa positiva. Eh, Respecto de la ética o de la práctica pues específica en la investigación, la ética de la investigación tiene dos tareas más o menos concretas. El desarrollo de una dimensión axiológica, es decir, el desarrollo de una dimensión que tenga que ver con lo valorativo en la ciencia, y el desarrollo también de una dimensión deontológica, es decir, una dimensión que tenga que ver con los deberes que se le establecen al científico, ¿no? No le podemos establecer deberes a la ciencia, porque la ciencia en realidad no lleva a cabo acciones directamente, sino que son los científicos quienes llevan a cabo esas acciones, y entonces esos deberes que la ética de la investigación establece, se los establece a los científicos, que son quienes sí llevan a cabo la práctica de las ciencias. La finalidad de estas dos dimensiones, de desarrollar estas dos dimensiones, la axiológica y la deontológica, es poder garantizar la integridad ética de la investigación. Esto es importante. La integridad científica de la investigación contiene en sí misma también la integridad ética de la investigación. Es decir, no podemos hablar de investigación, de integridad científica si esto no va de la mano de la integridad ética de la investigación científica, porque al final de cuentas, lo que nosotros buscamos es que la ciencia no solamente tenga integridad metodológica, experimental, una justificación epistemológica de lo que está persiguiendo, sino que junto con todo ello vaya también una integridad ética, es decir, que quienes la practican y quienes participan en dicha práctica, tanto humanos como no humanos, no se vean vaya, lo ideal sería que no se vean de ninguna manera afectados por la ciencia.
en el caso de que haya algún tipo de riesgo, que ese riesgo sea el mínimo esperado y que además ese mínimo esperado siempre esté superado por mucho por los beneficios que la ciencia puede llegar a causar, a generar. De esta manera, entonces, nos aseguramos de que la ciencia sí cumpla su objetivo de ser un escaño en el progreso de la humanidad hacia la mejora de las condiciones de vida en el planeta, ¿no? Y aquí cuando hablamos de ciencia, bueno, pues tenemos que hablar de cualquier tipo de desarrollo científico, ¿no? Eh, si podemos avanzar, por favor, doctor Juan, aunque creo que se quitó la presentación, no sé qué sucedió. Pero bueno, mientras ahí va saliendo esto, bueno, la investigación científica o la ética en la investigación científica tampoco es una cosa que haya surgido en los juicios de Nuremberg. En realidad, la preocupación que los seres humanos han tenido siempre porque la producción del conocimiento tenga o vaya acompañada de una dimensión prudencial es desde antiguo. ¿Eh? A Hipócrates, ya se había salido el doctor Juan, ya lo admití de nuevo. A Hipócrates, por ejemplo, por poner un ejemplo de un científico de la antigüedad, ya le interesaba y le preocupaba mucho justamente que la práctica de la medicina estuviese fundamentada en algunos principios éticos bien establecidos, ¿no? Uno de ellos es el de primero no dañar, primum non nocere. Este principio justamente lo que establece es una obligación para quienes llevaban a cabo la práctica de la medicina de no causar ningún tipo de daño al paciente en el momento en el que está llevando a cabo su práctica, ¿no? Otro ejemplo es el de el bienestar del paciente, es ley suprema, salus egroti suprema lex, ¿no? Que es justamente esta idea que obliga al médico a tener siempre como prioridad el beneficio del paciente, ¿no? En bioética, en la década de los 70, a finales de la década de los 70, un par de médicos, Tom Beauchamp, perdón, y James Childress, publicaron un texto llamado Principios de Ética Biomédica, en el que se plantea el contexto de una ética principalista. A partir de 4 principios, ellos afirman que se pueden, 4 principios que tienen un carácter a priori, es decir, previos a la experiencia. Ellos pretenden que tanto la ética de la investigación como la práctica de la medicina se puedan regular, ¿no? Y esos 4 principios son la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Y a partir de esos 4 principios se espera que se puedan, digámoslo así, cuidar o procurar los daños que estén siempre por debajo de los beneficios, o al revés, que los beneficios estén siempre por encima de los probables daños que se pueden causar por la práctica de la investigación. Ya les decía, el Código de Nuremberg, producido entre 1945 y 1949, también establece algunos principios, el consentimiento, que es el reconocimiento de la autonomía del paciente o del sujeto de investigación, del sujeto participante en la investigación, ¿no? El consentimiento, es decir, si buscamos que una persona sea participante en una investigación, estamos obligados a tener su consentimiento. La beneficencia, es decir, el participante de la investigación tiene el derecho de recibir algún beneficio. Ojo, beneficio no es compensación económica. Cuando hablamos de beneficio, hablamos específicamente de algún beneficio producido por el procedimiento en el que él va a participar, ¿no? El tercer principio es que la ciencia debe basarse en resultados, es decir, que no se puede especular sobre lo que puede llegar a suceder en un experimento, sino que tiene que haber algunos resultados probados y a partir de ello yo puedo o no garantizar que vaya a haber algún tipo de afectación para el participante en la investigación. Evitar el sufrimiento, bueno, creo que eso es clarísimo, ¿no? No habría ninguna justificación de causar sufrimiento a un participante en la investigación. La no maleficencia, cuidar siempre que no se cause ningún tipo de daño o como decía ahora,
un daño siempre inferior a los beneficios y que sea un daño que se pueda justificar con base en esa prioridad de los beneficios. Hay una obligación también de la evaluación de los riesgos. Está el científico siempre obligado a hacer una evaluación bien exhaustiva de los riesgos a los que se puede someter a un participante de investigación. Contar siempre con las condiciones adecuadas, no solamente en el ámbito experimental, sino también respecto de la dignidad en el trato al participante de la investigación. Contar siempre con personal capacitado, tanto en términos técnicos como en términos normativos también, en términos éticos, reconocerle al participante de la investigación siempre la libertad para retirarse del procedimiento o del experimento, y en último lugar, cuidar siempre la pertinencia de la investigación, ¿no? Que lo que se está pretendiendo realizar tenga una pertinencia tanto científica como normativa. Esos son entonces los primeros, digamos, principios que se plantean en el Código de Nuremberg. Después es seguido por la Declaración de Helsinki de la Asamblea Médica Mundial, que en 1964 también establece algunos principios para la investigación científica, y quizá el más actual y vigente de estos documentos es el informe Belmont, que si bien fue publicado en 1979, en el 2003 se hizo una revisión y se hizo una actualización de los principios y las guías éticas para la protección de los sujetos humanos en investigación, y ahí se establecieron entonces algunos principios también para esto, ¿no? En términos generales, todos los estados tienen una serie de normatividades, ahora sí entendido como un cuerpo de normas de un código legal, pues, que regula la investigación científica. En nuestro país es, bueno, la Ley General de Salud, los reglamentos a la Ley General de Salud en materia de investigación con seres humanos, y, bueno, algunas normas oficiales, ¿no? En el material que yo les dejé ahí a su disposición, pudieron seguramente acceder a estos documentos y algunas normas oficiales al respecto. Y hoy es sumamente importante también la protección de datos personales, porque mucha de la investigación que hoy se realiza no necesariamente tiene que ver con una intervención clínica con el paciente, sí, o con el participante de investigación, perdón, sino que también tiene que ver con el manejo de datos, ¿no? Mucha de la investigación hoy se hace también mediante el manejo de datos, y la protección de datos personales es prioridad también dentro de estas cuestiones de ética en investigación. Ya hay documentos tanto nacionales como internacionales que regulan este tipo de investigación y la protección de los datos personales, y sobre todo para quienes, por ejemplo, trabajan en COFEPRIS, pero incluso también para quienes llevan a cabo una práctica privada, pero sobre todo para quienes trabajamos en instituciones públicas y desarrollamos investigación, y en esa investigación tenemos como participantes de la investigación a sujetos humanos. Hay respecto de la protección de datos personales una serie de determinaciones muy específicas que nos obligan al cuidado de estos datos, ¿no? Y sobre todo somos sujetos obligados al cuidado de los datos personales en tanto servidores públicos. Bueno, no quisiera ampliar muchísimo más esto porque ustedes tienen este material ahí a su disposición en la plataforma, y si están de acuerdo, más bien me gustaría pasar a si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta respecto del material, que podamos intentar darle respuesta y aclarar estos temas, ¿no? Así que, bueno, aquí. Y Luis Gerardo, ¿levantaste tu mano? Sí, soy yo. Pues primero que nada, pues muchas gracias, como No. por este material y por compartirnos estos minutos. Mi duda va enfocada hacia, me parece que es en la sección o en la clase 2 sobre los 6 tipos de vulnerabilidad que nos menciona. Mi duda va enfocada en la última, la de infraestructura. No me queda realmente claro cómo se podría ver aquí o cuál sería como un ejemplo o algo así por el estilo. Y pues bueno, la del punto 4, también la de condición médica, mi duda era de que también si
Es, por ejemplo, para enfermedades raras o cuando es, digamos que específica como para ciertos pacientes. Sí, mira, esta situación de la vulnerabilidad, hay una manera de entenderla que yo proponía ahí, que es la de Susana Vidal, que es de entender la vulnerabilidad como capas, ¿no? Como si fuera una especie de cebolla a la que se le van poniendo estas capas. Si tú vas quitando las capas, al final te quedas sin nada, ¿no? Eso es lo esperable en términos de las vulnerabilidades, ¿no? Que no hubiese sobre nosotros ninguna capa de vulnerabilidad. Sin embargo, eh, eso es, digamos, lo ideal, aunque no necesariamente es así. En estos tipos de vulnerabilidad, al que te refieres de la vulnerabilidad por la infraestructura, tiene que ver, voy a tratar de poner un ejemplo más o menos práctico, ¿no? Piensa, por ejemplo, en la infraestructura de salud y el acceso que se tiene a esta infraestructura de salud, ¿no? Una persona en una comunidad alejada en la Sierra de Songolica, en Veracruz, ¿no? Sí. Tiene un acceso muy limitado a esta infraestructura y por lo tanto eso ya le pone en una condición de vulnerabilidad específica, ¿no? La distribución de bienes en salud, que es hacia donde estoy dando el ejemplo, tiene que ver con muchos factores, tanto empezando por algunos factores de políticas públicas, algunos factores económicos, de cuánto se invierte en en los gastos para salud en un estado, pero también tiene que ver con estas cuestiones de infraestructura, ¿no? Aunque exista una enorme infraestructura en un país, vamos a poner por ejemplo el nuestro, al final de cuentas siempre habrá alguien que quede fuera del alcance de esa infraestructura, y esa es la vulnerabilidad, perdón, a la que se refiere, ¿no? Por estructura hay que entender todo esto, justamente este entramado institucional que rodea a la ciencia en general y a la práctica de las disciplinas científicas. Ejemplo más o menos te lo aclara Luis. Y la segunda parte de lo que me preguntaste, ¿me recuerdas? Ah, bueno, fue sobre condiciones médicas que, por ejemplo, yo me imaginaría de que se podría referir, por ejemplo, a enfermedades raras o a enfermedades que, o digamos que un tratamiento no está funcionando específicamente como para un paciente y existe una terapia experimental de que, bueno, promete que a ese paciente en específico le puede ayudar muchísimo, algo así como por el estilo. Es eso, ¿eh? Es eso. Solamente que tienes que considerar que alguien que está que está padeciendo una enfermedad rara, como bien mencionas, está en una vulnerabilidad mayor que quien padece, por ejemplo, diabetes, ¿no? Claro, Quien padece diabetes, aunque es una enfermedad con una incidencia muy alta en nuestro país, al final de cuentas se conoce perfectamente la historia, la histología de la enfermedad, el tratamiento, y se están probando muchos tratamientos, seguramente, claro. ¿no? En el caso específico de las enfermedades raras, como bien mencionas, eso sí pone en una condición de vulnerabilidad mayor a quien la padece. Eh, Podríamos pensar incluso, vamos a poner el caso de una enfermedad no necesariamente rara, o de una situación de salud, no tanto una enfermedad, sino una condición de salud, como por ejemplo la obesidad, ¿no? A pesar de que nuestro país, nuestra sociedad, por ejemplo, es una sociedad con una alta incidencia en obesidad, se da por hecho, ¿no? E incluso a veces se suele comentar que si México es un país con altos índices de obesidad es justamente por una cuestión cultural, por la forma de alimentación y demás, ¿no? Eso entonces pone a quienes están en esa situación en una mayor vulnerabilidad porque esa interpretación de la condición de salud, digamos que la menosprecia o disminuye su importancia y por lo tanto pierde prioridad, ¿no? Pierde prioridad y eso pone a quienes están en esa circunstancia en una mayor vulnerabilidad. O sea, es tan grave que sea una enfermedad muy rara o es tan peligroso que sea una enfermedad muy rara, así como que sea una enfermedad con alta incidencia, porque la manera en la que nosotros abordamos la enfermedad desde la perspectiva científica puede llegar a causar esto que estoy mencionando, ¿no? O por un lado, lo que tú identificaste muy bien con la enfermedad rara, o por el otro lado, con una cosa como la obesidad, pues, bueno, pues sí, lo voy a decir así, perdón, y
estoy jugando al abogado del diablo, pero pues, somos un país de gordos y entonces pues, no vamos a poder hacer nada, vamos a dejarlo o se deja a la población esa situación en una situación de vulnerabilidad más acuciante, ¿no? ¿Sí, Luis? Claro. Sí, muchas gracias. No, gracias a ti. Luego está Karina Gabriela Lindo. Y después Hola, Ricardo Rodríguez. hola, buenas tardes. Tengo un par de dudas. Bueno, la primera es, ¿por qué se tiene que regular el uso de placebos? Ok. Mira, el uso de placebo se regula justamente porque cuando se lleva a cabo una experimentación que usa placebos, sabemos, tenemos dos grupos, ¿no? El grupo control y el grupo muestra, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, yo no le, como parte de la propia metodología científica, yo no le puedo decir a quienes están en el grupo que va a recibir placebos, que están recibiendo placebos, ¿no? Y por lo tanto, entonces podríamos caer en un cierto abuso contra la autonomía de estas personas, dado que pues, no les estamos siendo del todo sinceros, pero en este caso la metodología científica nos lleva hacia allí porque necesitamos justamente hacer esa comparativa de los resultados que puedan suceder con el medicamento real o con la muestra real, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que regular con el uso de placebos? Que a final de cuentas, cuando yo haya demostrado, después del proceso de experimentación, yo haya demostrado, por ejemplo, que el tratamiento sí es adecuado, bueno, tengo que volver y decirle a las personas que estuvieron en este grupo que recibió placebos, bueno, mira, recibiste placebos, pero aquí tengo el medicamento ya aprobado y como es un beneficio y una prerrogativa, incluso un derecho de estos participantes recibir un beneficio por la investigación, tengo que darles el tratamiento, ¿no? Específicamente eso es lo que se regula. No se regula que no se usen, no se regula que se usen hasta cierta medida, simplemente se regula que en el momento del uso, ¿no? En el proceso de experimentación, cuando yo uso placebos, al final de cuentas, sí le informe a quien estuvo en ese grupo que recibió placebos. Y le informe porque ya no va a participar en el experimento, ya no tiene importancia mantener la que mantuve al inicio, ¿no? Sí, por ahí iría la respuesta. Ah, ok, gracias, maestro. También tengo otra. Estaba leyendo en la Ley General, hay un artículo que menciona, el 103, dice, se considera que el genoma humano y el conocimiento sobre este son patrimonio de la humanidad. Lo que no me queda claro es por qué se considera patrimonio de la humanidad, el genoma humano. Por ahí, no sé, Karina, que se... Creo que es del maestro Miguel Ángel. Es que veo que está bien. Déjenme ver aquí si puedo. Ahí está. Y después no llega y no llega. Dice yo. Dice ya, hasta yo llegué casi. Hay Maestro, uno de Cristina también. No, pues me dijo que le quedó mal o se enfermó o algo así. hacerlo acá. Dice que para no quedar mal, y yo lo veo. Dice, pero, dice ya, dice, Ahí está. Este, Ahora sí. Ya nos ¿puedo, escuchamos. ok, ¿hago mi pregunta o sí se entendió? Te voy a responder esto que me decías Ok. sobre. ¿O ya habías acabado? Perdóname. No, maestro, no. Ajá. Sí, Bueno. sí puede hablar, perdón. Ok, entonces, mira, esto del genoma humano, ¿por qué se considera patrimonio de la humanidad? Cuando se logró descifrar el código genético de todas las especies, ¿no? Bueno, de todas las especies que se ha podido hacer, no necesariamente de todas, sino de las que se ha podido hacer, y cuando se logró específicamente el de los seres humanos, pues caímos justamente en cuenta, o la comunidad científica cayó justamente en cuenta de que esa información o todos los datos que arroja ese enorme progreso de las ciencias puede llegar a ser sumamente peligroso en contra de los propios seres humanos, ¿no? Imagínate tú que vamos a pensar un poco en ciencia ficción, en términos de ciencia ficción, imagínate tú que de pronto esa información cayera en manos de alguien que
intenta, vamos a decirlo así, registrar como una propiedad privada ese código genético, ¿no? Y que entonces impide que se siga investigando con esa información, impide que se siga investigando, por ejemplo, respecto de algunas acciones eugenésicas, ¿no? Que intentan disminuir o eliminar más bien probabilidades de enfermedades mediante la manipulación genética, investigaciones en ingeniería genómica, ¿no? Ese es el riesgo, pues, ¿no? Que al final de cuentas alguien, vamos a pensar en un supervillano de estos de ciencia ficción, como les decía, se apropiara de todos esos datos, apropiarse no solamente en términos de que los usara para sí, sino de que incluso los registrara como una especie de propiedad privada o una cosa así, cosa que podría darse, que no está alejada de la realidad, y limitara el uso de esa información a expensas de que se le pagara algún tipo de regalía o algún tipo de beneficio económico por cada investigación que intente hacer, ¿no? Como eso puede suceder, pero no, evidentemente no es esperable, pues entonces mejor se dio por declararlo un patrimonio de la humanidad, es decir, es parte de lo que la propia humanidad puede manejar como una propiedad común de todos y que todos tenemos acceso a esa información y en la medida en la que todos tenemos acceso a esa información, todos podemos utilizarla en los términos que mejor convengan a la propia civilización humana, ¿no? De esa manera, evitamos, digamos, como lo pongo ahora, esta especie de confabulación de supervillanos, ¿no? De ciencia ficción que de pronto dijera, no, pues yo me quiero quedar para mí el código genético y que nadie más lo utilice, o que si lo utiliza me devenga en un beneficio económico o una cuestión así, ¿no? Por otro lado, también se considera que el código genético humano, ¿no? Es patrimonio de la humanidad porque al final de cuentas, si lo piensas un poquito, todos portamos algo de ello, ¿no? Y en ese portar algo de ello, pues entonces no me lo puedo apropiar, no puedo hacer de ello una propiedad privada. Básicamente es esa cuestión, ¿sí? Carla, ¿verdad? Carla o Karina eras? Karina, Karina. Karina, perdóname. Sí, Sí. maestro. Otra pregunta. Dice, por ejemplo, para quienes realizan ensayos clínicos, ¿requieren de un aviso de funcionamiento o licencia sanitaria para poder llevar a cabo su investigación? Sí, claro, ahí hay varias regulaciones, o varios niveles de regulación, ¿no? Uno está, por ejemplo, en la propia COFEPRIS. Quienes llevan a cabo este tipo de experimentación necesitan tener no solamente un aviso de funcionamiento, sino cumplir con algunas características específicas en esos laboratorios, sobre todo de bioseguridad y de manejo de residuos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, están también las regulaciones que establece la Comisión Nacional de Bioética. Estas regulaciones tienen que ver justamente con la necesidad de contar con un comité de ética en investigación le llaman en el establecimiento, aunque sea público o privado, un comité de ética en investigación que junto con un comité de investigación evalúen las investigaciones antes de ser realizadas y una vez que se ha aprobado esa evaluación, entonces se pueden realizar, ¿no? Básicamente lo que se protege siempre es los principios que yo mencionaba hace un momento, ¿no? La beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia en el trato a los participantes de investigación, pero sobre todo también cuando se trata del tipo de investigaciones que mencionas, como yo decía, la COFEPRIS establece algunas regulaciones respecto de el manejo de residuos, el manejo de sujetos de investigación, si no son personas y, por ejemplo, son animales, entonces también hay algunas regulaciones ahí de los llamados ecuales, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso se regula y eso es más o menos lo que se regula. Además de que hay algunas normas oficiales mexicanas que también establecen algunos criterios respecto de eso. Allí en los materiales que les dejé se mencionan algunas, pero depende, digamos, la especificidad de la investigación, podría haber otras, ¿eh? Eso no agota todas las normas, ¿no? Puse, digamos, que lo más prioritario y que nos puede dar algunas pistas para saber cuáles otras son las que están regulando el trabajo de la investigación.
Ah, ok, maestro. Y también tengo otra pregunta. ¿Cómo se determinan los posibles riesgos en un ensayo clínico? Y si hay alguna metodología en especial para la evaluación de los riesgos. Ok, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación establece 3 niveles de riesgo: riesgo mínimo, riesgo superior al mínimo y sin riesgo, ¿no? Las investigaciones pueden ser así: sin riesgo, con riesgo mínimo y con riesgo superior al mínimo. Metodologías para establecer esos riesgos depende de la metodología y del tipo de investigación que estés realizando, ¿no? Pero sobre todo lo que se busca es que los riesgos, por ejemplo, cuando se trata de ensayos clínicos, es que los riesgos no, vaya, una investigación con riesgo superior al mínimo sería alguna investigación que pueda causar algún tipo de daño no permanente en el participante de investigación. Si hay daño permanente, entonces ese es un riesgo mayor que ya ni siquiera debería contemplarse, perdón, ¿no? En el reglamento está establecido cuáles son esos 3 niveles o qué se espera de esos 3 niveles. Bueno, sin riesgo implica que no hay ningún riesgo en términos físicos, en términos de la integridad física, incluso de la integridad psicológica, intelectual, moral del participante de investigación. El riesgo mínimo incluye algunos riesgos mínimos en el participante que pueden ir, y esto puede ser hasta irrisorio en algún momento, pero es mejor que siempre lo tengamos en consideración hasta sus posibilidades más que parecerían más insignificantes, ¿no? Un riesgo mínimo podría ser el dolor que causa una inyección o una serie de inyecciones que le voy a poner al paciente y que esas inyecciones le puedan causar un dolor ahí en el punto donde puse la inyección durante unos 2 o 3 días subsecuentes a la aplicación, ¿no? Ese es un riesgo mínimo, porque, bueno, va a pasar el dolor y no va a pasar más allá de ese dolorcito de la inyección, ¿no? Pero si se trata de algún tipo de riesgo, de un daño permanente, entonces ahí ya ni siquiera se puede hablar de la posibilidad de llevar a cabo ese proceso experimental, ¿no? No habría posibilidad, ¿no? Por eso son solamente esos 3 niveles: sin riesgo, con riesgo mínimo y con un riesgo superior al mínimo, que no es, siempre se trata de daños no permanentes. Y la metodología para definirlo, pues depende, ahí puede ser es muy variable porque depende del tipo de investigación e incluso del mismo proceso experimental que estés llevando a cabo, ¿no? O sea, ahí pues no hay uno, ¿no? Sino que depende del contexto científico en el que te encuentres. Y muchas gracias, maestro. No, nada que agradecer, Carla, un gusto siempre. Dijimos que después estaba el compañero Ricardo Rodríguez, por favor. Así es, doctor Velasco. Muy buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Mi primera pregunta va más relacionada con el tema que no, bueno, del primer em, artículo que nos dejó leer, que es el Código de Nuremberg. En esta Ajá. parte me entró duda en un apartado, en particular en el 5, donde se lo voy a leer completo. Ningún experimento debe ser ejecutado cuando exista razones a priori para creer que puede ocurrir la muerte o daño grave, excepto, que es donde me generó duda, quizás en aquellos experimentos en los cuales los médicos experimentadores sirven como sujetos de investigación. No sé a qué se deba que, o sea, yo creo que la primera premisa es la más importante, pero ¿por qué se hace esa excepción de que los médicos pueden tener este riesgo, ¿no? A diferencia tal vez de un paciente. Tal vez se pueda ver con Sí, con esta particular de precisamente del médico, del deber de no dañar, ¿no? sí, Como ya los había claro. comentado. Claro, bueno, tienes razón. La premisa más importante es que si hay un riesgo de muerte, el experimento no debe llevarse a cabo, a Exactamente. menos que sea el propio médico quien se ponga en el papel del participante de la investigación. Pero hay que pensar ahí que el Código de Nuremberg fue publicado en Eh, 1949. sí, posguerra. Exacto, en el momento posguerra. Todavía ahí se pensaba que los médicos podían hacer eso. Hoy no, ¿eh? El informe Belmont, Ujú. ya impide esa práctica, ¿no? No es recomendable que los médicos
se sitúen a sí mismos en el papel de participantes de la investigación o de sujetos de la investigación, justamente por el riesgo, ¿no? Porque entonces Exactamente. decir, pues sí, yo soy el médico, soy el director de la investigación, corro el riesgo, pero bueno, ¿y si Ujú. muere? Ese es un Sí, riesgo que no se va a poder corregir. Entonces, eso ya no es permitido. Eso está sí, en el código de Nuremberg, sí, pero por eso puse los otros y les digo, el de Belmont es sí, el más el, actualizado. el más actualizado y ahí ya no se permite eso. Incluso en los códigos, perdón, en los reglamentos específicos de los distintos países, es muy probable que por lo menos los países occidentales lo limiten, ¿eh? Y hago el hincapié en los países occidentales porque es muy probable que países como Corea, China, sí lo permitan, ¿eh? Ujú. Han habido casos recientes en los que médicos que dirigen investigaciones se someten a sí mismos a ser los participantes de su investigación y corren esos riesgos porque no está prohibido. Pero aquí sí, en el código, perdón, otra vez, en el reglamento a la Ley General de Salud, ahí sí está, en materia de investigación con seres humanos, ahí sí está limitado esa posibilidad, sí está restringida. Ok, muchísimas gracias, doctor. Y ya nos una última para de brindar a mis compañeros. Bueno, mi compañero menciona esta parte intelectual del genoma, ¿no? Que debe corresponder a todos, ¿no? Pero finalmente también había leído en un libro, prácticamente no recuerdo la universidad ni el gen, pero en particular se han hecho intentos muy fuertes precisamente para patentar genes, que eso es algo que yo creo que es éticamente, o sea, tal vez la prueba intelectual influye y la investigación y el dinero que se ha gastado en precisamente em, en la investigación de estos genes pues lo justifiquen, pero o sea, a nivel ético sí es realmente complicado hablar de patentar Claro, algo que corresponde al genoma humano, ¿no? Que no claro, debería, claro. por ende. No, no debería y no se permite, ¿eh? Y eso sí está muy, vaya, hay una legislación y una normatividad muy estricta a nivel internacional a ese respecto, porque, pues sí, como dices, imagínate, o sea, sí, ok, no voy a registrar como propiedad intelectual todo el genoma, pero voy Una registrando parte de él. una parte por una parte por una partecita, pues, la cosa se Ujú. vuelve, ¿no? Entonces sí, no se permite tampoco eso. Y como bien dices, han habido intentos, ¿eh? Yo Sí. siempre hablo o me gusta ponerlo en el plano de la ciencia ficción, pero es que Ujú. eh, cada vez nos acercamos más a la ciencia ficción, ¿no? Y Ujú. esos son unos casos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Hasta aquí No, terminaría. gracias, Ricardo. Tenemos ahora a Miriam Pérez, por favor, y luego Leonardo Romo, y luego Guadalupe Jaramillo. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto a la vulnerabilidad de la población. Ujú. Eh, en este caso, como bien dice, es un punto importante en cuestión de la ejecución de un protocolo de investigación con respecto a la población, sobre todo si es una población de riesgo en cuestión económica, más o menos yo lo veo algo así. Exacto. En este caso, el comité de ética, al momento de hacer alguna autorización, ¿toma en cuenta este punto o únicamente se basa en los criterios de exclusión relacionados al propio estudio? Es No, decir, ajá, que perdón, sea perdón. mujer, perdón, por ejemplo, ¿no? Que solamente mujeres, solamente algún tipo de peso, algún tipo de salud o cosas así. Entonces tengo como esa duda. Sí, no, los comités de ética en investigación también suelen hacer una revisión en ese sentido, ¿eh? Por ejemplo, pensar, sobre todo cuando se trata de grupos grandes de investigación, y esos grupos están focalizados todos en una misma comunidad, eso ya es una alerta para el comité de ética en investigación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las pruebas clínicas que se realizaron, algunas de las vacunas perdón, el COVID-19. Algunas de esas vacunas se probaron en comunidades indígenas en el Perú, ¿no? Incluso hay ahí un caso que es sonado en materia de ética en investigación, que suele llamarse como el Vacuna Gate de Perú, que es que un laboratorio se acercó a algunas autoridades
de Perú les ofrecieron, les solicitaban pues que se permitiera realizar pruebas clínicas de la vacuna en población indígena del Perú, y se les dio como beneficio a cambio de eso la promesa de vacunar primero a todas las autoridades que estaban involucradas en la autorización, es decir, no a la comunidad, sino que que participaron en la investigación, perdón, sino a las autoridades que lo aprobaron, ¿no? Por eso suele llamarse el vacuna gate, porque entonces terminaron ahí diputados, bueno, hasta una especie de presidentes municipales de estas poblaciones vacunados antes que nadie, pero ellos no fueron los que participaron en la investigación, sino la comunidad, ¿no? Y ese es un riesgo que tiene que ver, una vulnerabilidad, perdón, que tiene que ver con la población, ¿no? Fíjate, ¿qué nos dice en términos valorativos esta idea de que, a ver, déjenme probar mi vacuna en comunidad indígena y el beneficio se lo doy a las autoridades? Pues prácticamente nos está señalando que la vida de quienes habitan en esa comunidad indígena está infravalorada, ¿no? No tienen un valor que sea significativo, así que si la vacuna tiene efectos nocivos, bueno, pues al menos son indígenas a los que dañamos, ¿no? Pero si la vacuna es exitosa, entonces el beneficio se lo damos a las autoridades. Otra vez, o sea, es vulnerabilidad sobre vulnerabilidad, ¿no? Y eso siempre debe ser tomado en cuenta en un comité de ética en investigación, sobre todo, como te digo, cuando se señala los criterios de inclusión, que hay una comunidad de participantes grande y que toda ese grupo, perdón, pertenecen a la misma comunidad o a una etnia específica o viven en una zona específica de algún país. Eso ya prende algunas alertas, porque eso es ahí aguas, ¿no? Se podría estar abusando de la condición de estas personas que ya pueden estar en una situación de vulnerabilidad, y le vamos a sumar una capa más cuando la ponemos en esa circunstancia, ¿no? Ok, ¿Qué más? muchas gracias. Y una última pregunta. Claro. ¿Usted qué opina acerca en relación a los, mm, ay, se me fue el nombre, a los formatos de consentimiento informado Ujú. que asegura la autonomía del paciente? ¿Usted qué opinión tiene acerca de cuando este documento ya se vuelve un simple formato en el cual Claro. aplica tanto como a unas pacientes en cuestión de sujetos de investigación o inclusive como pacientes propios de un hospital? Claro. No, mira, el consentimiento informado es el mejor instrumento que se ha podido desarrollar para garantizar la autonomía del paciente, garantizar que esté, como el propio nombre lo dice, informado de lo que va a ser, de los posibles riesgos a los que se está exponiendo y de los beneficios de los que puede gozar después de la investigación, ¿no? O en el transcurso mismo de la investigación. Se ha solido utilizar el consentimiento informado como una especie de, digamos, protección para el propio investigador o para los propios médicos, ¿no? Sin embargo, el consentimiento informado es una protección para el paciente y para el participante de investigación, porque son quienes están en situación de vulnerabilidad, no el médico ni el investigador. Quienes están en vulnerabilidad son el participante de la investigación o el paciente, o pacientes que son al mismo tiempo participantes de investigaciones, ¿no? Eso suele suceder en muchos hospitales, ¿no? En todo lugar del mundo suele darse que los pacientes son al mismo tiempo participantes de investigación, porque se está desarrollando con su tratamiento o con su terapia algún tipo de protocolo de investigación, ¿no? Ellos son quienes están en estado de vulnerabilidad, en condición de vulnerabilidad, por lo tanto, ellos es a quienes debe protegerse. En los últimos 20, 25 años, el consentimiento informado ha ido pasando de ser, como bien tú mencionas, una especie de formato, ¿no? Una especie de documento legal, una hojita que a veces ni siquiera se explicaba al paciente o al participante, simplemente era fírmele acá para que usted pueda seguir con el procedimiento, y entonces se firmaba y punto, vámonos, ¿no? Ahora se están
dirigiendo cada vez más el consentimiento informado a ser un proceso, más que un formato, a ser un proceso en el que se informa, un proceso en el que se permite la deliberación por parte del participante o paciente, se permite una deliberación respecto de los riesgos, de los beneficios, e incluso, perdón, se permite un tiempo de reflexión, ¿no? No necesariamente, si hoy tenemos una sesión informativa para los participantes de una investigación, no necesariamente hoy me voy a llevar todos mis documentitos de consentimiento informado firmados, sino que le tengo que dar incluso un espacio para la reflexión, un espacio para que investigue, un espacio incluso para que haga consultas con otros médicos o con otros investigadores, que esté bien seguro de que su participación, de que su aprobación para participar es suficientemente reflexionada, y luego entonces ya viene y me firma y entonces empezamos la investigación, ¿no? Es un proceso. Puede tomar más tiempo, pero si lo pensamos, incluso en términos metodológicos, es benéfico, porque si yo hago un procedimiento en el que no informo suficientemente, no permito la reflexión y la deliberación, y después, cuando los participantes de investigación caen en cuenta de algún tipo de dato que yo no comenté, ya sea deliberadamente o de manera descuidada, vamos a pensarlo así, no comenté algún dato, no comenté algún efecto del procedimiento, y lo descubren y entonces deciden dejar la investigación, porque ahí sí no los voy a poder obligar a que continúen en la investigación, pues todo el protocolo se me puede venir abajo, ¿no? Porque si termino perdiendo mucha gente de los participantes, el procedimiento se me va a caer. Entonces, es eso a lo que yo me refería cuando hablaba de integridad ética, que va de la mano, o más bien integridad científica, que lleva siempre de la mano o va acompañada siempre de la integridad ética, ¿no? Yo me aseguro desde el inicio de que los participantes en el proceso de investigación que voy a llevar estén bien informados, que su aceptación de participar sea reflexiva, haya algún tipo de deliberación, haya consultas, porque así me estoy asegurando también de la integridad científica de mi protocolo, ¿no? De mi investigación, pues, ¿no? Estoy garantizando la integridad científica al mismo tiempo que garantizo la integridad ética. Por eso te decía, en los últimos años, unos 20 años, 25 años, se ha dirigido más a un proceso, ¿no? Un proceso de consentimiento informado más que solo el documento o formato que suele utilizarse, ¿no? Y eso es tanto en la práctica médica como en la investigación. Cuesta trabajo, sí, implica un poquito más de tiempo, sí, implica quizá un esfuercito mayor, sí, pero ya les digo, puede ser incluso benéfico tanto para la práctica médica como para la científica, porque garantizo que la aceptación es reflexiva y por lo tanto no hay digamos, daño que perseguir, ¿no? Eso es lo que puedo decir sobre esto. Ok, doctor. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Vamos, dijimos con Leonardo Romo. Sí, no, perdón. Miriam Pérez estaba. Miriam Pérez y luego Leonardo Romo, por favor. Buenas tardes, doctor. Sí, ya pasó. Miriam es la compañera que acaba de preguntar. Ah, discúlpeme, perdón. Sí, Leonardo, sí, cuéntame. ¿qué tal? Mi duda era en cuanto a las consecuencias, porque justo estaba mencionando esto de que debe estar el informe, pues para el paciente, que esté completa la información y todo, pero también nos dejó buscar un caso de en cuanto se ha infringido esta barrera, ¿no? Y cuáles Ujú. fueron como el analizar qué ocurrió y cuál sería nuestra propuesta. Pero me quedé pensando en cuanto a las consecuencias, porque he revisado que básicamente solamente pagan como daños las empresas y a veces es una cantidad mínima para la cantidad de dinero que hacen y así se queda, ¿no? Como en solo pagarlo para minimizar lo más posible el daño a su reputación y ya, el que sigue. Pero solo mi pregunta es si ha cambiado eso en la actualidad o se sigue manejando de esa forma en este contexto. No, no estoy seguro. Claro. Desafortunadamente, sí, la situación se sigue dando casi como la acabas de describir. Cuando hay algún tipo de daño, no suele haber consecuencias graves.
ya sea para los laboratorios, para las instituciones médicas, ¿no? No suele haber consecuencias graves porque desafortunadamente la ética de investigación no siempre se acompaña o no, más bien no siempre se integra en la normatividad legal que regula estas cosas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también hay que tener en consideración la gran cantidad de intereses que se juegan hoy en la ciencia. Intereses económicos, intereses políticos, de todo tipo, ¿no? Que al final de cuentas pueden pervertir justamente el desarrollo de las ciencias y en esa perversión van este tipo de cosas, ¿no? Hay muchos laboratorios que incluso tienen esta especie de grupos de negociación porque saben que en algún momento van a tener algún tipo van a causar, perdón, algún tipo de daño a los participantes y entonces ya tienen un grupo de negociación que de manera inmediata se acerca a ellos, empiezan a negociar y sobre todo bajo ese lema, no sé si por acá hay abogados y no quiero sonar ofensivo, pero ese lema que suele ser muy de abogados de más vale un buen arreglo que un mal pleito, ¿no? Entonces tratan de llegar a algún tipo de arreglo con los afectados, suelen ser algunas compensaciones casi siempre económicas y eso, como bien dices, deja limpios los escrúpulos de los laboratorios e instituciones hospitalarias que llegan a causar esto, y pues al final no pasó nada. Ellos no tuvieron ningún daño, sino es que podemos considerar ese pago de indemnizaciones como un daño económico. Pero piensen ustedes, hagan una investigacióncita así de 2 segundos en Google, prácticamente no hay laboratorios del mundo en los últimos 20, 30 años que hayan tenido sanciones graves por esto, ¿no? Por situaciones como esta. Y cuando hablo de sanciones graves, perdón, me refiero a sanciones que vayan más allá de pagar multas o de pagar indemnizaciones, ¿no? Que se les impida seguir investigando, que se les cierren que se les quiten los permisos, o las concesiones que se suelen dar en investigación y demás, ¿no? Y eso, bueno, yo me animo a decir que son esas dos cosas, ¿no? Primero, los enormes intereses que hoy rodean al desarrollo de las ciencias y por otro lado, que la ética, como digo, no siempre está detrás de la normatividad ya legal en términos de la ciencia, del desarrollo de las ciencias, ¿no? Por ahí sería mi respuesta, Leonardo. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Seguimos con Guadalupe Jaramillo. Sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Guadalupe. Bueno, en realidad lo escucho y de verdad que está muy interesante esta situación de la bioética, ¿no? De verdad que sí. Y bueno, yo quiero comentarle un caso muy cercano. Una Claro. compañera del trabajo estaba enferma y de hecho sí estaba muy malita. Y ella fue considerada como parte del equipo para la investigación. De hecho, Claro. ella fue internada en el centro médico Ujú. y no sé qué medicamento le estaban ellos administrando, pero ella, de hecho, ella era muy morenita, muy morenita. Y empezó, de hecho, ella se internó porque para la investigación se internan. ¿Es así con Claro. todos los pacientes? No, depende de los protocolos, ¿eh? Hay algunas investigaciones que suelen tener recurrir, perdón, a pacientes que se convierten en participantes de investigación y que son pacientes ambulatorios, ¿no? Porque eso depende de la investigación. Hay, por ejemplo, muchos protocolos en el Instituto de Cancerología, el Instituto INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología. Muchos de esos protocolos suelen, sobre todo los que son respecto de el desarrollo de tamoxifenos y de la prueba de tamoxifenos para distintos tipos de tumores. No te sabría explicar esa diferenciación porque no soy médico, pero hay muchas investigaciones respecto del uso de tamoxifenos y otras sustancias para el tratamiento de diversos tumores y esos suelen ser protocolos ambulatorios, porque el tamoxifeno pues, es una pastillita que el paciente se puede estar tomando con regularidad y después solamente viene algunas revisiones, recopilación de datos y ya, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, por otro lado,
hay protocolos en el Instituto Salvador Subirán, de nutrición, ¿no? Que ahí muchos de esos protocolos sí suelen ser más bien de internamiento, ¿no? Depende del protocolo, ¿eh? Depende del protocolo, de las necesidades científicas, y lo que sí es que tanto los riesgos como los niveles de riesgo, como los criterios de aprobación ética para esos dos tipos o todos los tipos de protocolos cambian, ¿eh? Sí, sí hay modificaciones ahí, porque hay que ver justamente cómo se están evaluando los riesgos. Ok, bueno, mi comentario es respecto que ella era muy morenita y de hecho ella empezó a cambiar de color. Se Ok, hizo blanca, blanca. De hecho, sus manos, la palma de las manos se le veían muy, muy pálidas, de hecho, pero la piel se volvió blanca como si fuera güera ella. Fue ajá, muy raro. Sin embargo, ella continuó con su tratamiento porque era la opción para que ella, pues de alguna manera, tuviera una oportunidad de salir adelante. Eso se me claro, hizo como muy extraño. Al respecto, ¿a ellos les dan entonces una cantidad de dinero o es solamente para experimentar con ellos para su salud? Esa es una pregunta. sí, Y la mira, otra también va en función a que, bueno, a lo mejor estoy considerando cosas de las películas y demás, pero muchos se van a la parte de en África a experimentar con los medicamentos, pero sobre todo son de gente pues muy humilde, ¿no? Al ujú, respecto, ¿ya se hizo algo ante esa gente? Que en realidad ellos cómo se defienden, solamente pues se prestan para esa situación y a lo mejor hasta les dan una cantidad mínima para que ellos de alguna manera puedan salir económicamente un poco, pero experimentan con esa gente humilde, o sea, dice claro. uno, ¿qué hay al respecto sobre esa situación? Y hago referencia a los códigos que usted, bueno, que nos mandaron la información, que nos hizo favor de mandar la información y lo que acaba de comentar usted. ¿No se ha hecho algo? Sí, mira, primero, las investigaciones que suelen prometer u ofrecer algún tipo de compensación económica, regularmente son investigaciones que tienen, vaya, para que, por ejemplo, un comité de ética en investigación las apruebe, es que tienen que ser investigaciones sin riesgo. Cuando hay un riesgo mínimo, un riesgo superior al mínimo, y al mismo tiempo se ofrece una compensación económica, eso también ya prende alertas, porque ahí uno ya puede llegar a pensar que esa compensación económica es una especie de indemnización adelantada para estos posibles riesgos, ¿no? Para tapar o para no generarse daños los investigadores por este posible riesgo, ¿no? Y por lo tanto, entonces, las investigaciones que suelen ofrecer compensaciones económicas son cada vez menos frecuentes, ¿eh? Además de que imagínate tú la cantidad, si ya de por sí la inversión en investigación científica es muy cara, imagínate si eso le sumas todavía una compensación económica para los participantes. Y cuando se habla de estas investigaciones enormes, con poblaciones enormes, bueno, todavía mayor, ¿no? Entonces, son cada vez menos frecuentes las investigaciones de ese tipo. Ahora que mencionabas este asunto del cine, hay una película muy interesante que se llama El experimento ay, ahora se me olvidó el experimento. Bueno, hay una versión alemana que se llama solamente así, El experimento, ¿no? Y hay una versión de norteamericana que se llama El experimento ahora se me olvidó el lugar, pero ahorita me acuerdo. La versión alemana es interesante, las dos son buenas. Lo que sucede aquí entonces es que se lleva a cabo una investigación de tintes más o menos sociológicos, ¿no? Una población es sometida a encarcelamiento y otra población es convertida en quienes van a vigilar a esa otra población encarcelada. Se les quitan sus derechos, así como si estuvieran en una cárcel y demás. Obvio, se desatan situaciones horrorosas
porque se les dice que si un solo participante de la investigación renuncia, entonces nadie cobra la compensación económica. Eso de entrada comienza a provocar que cuando hay alguien que le está empezando a sonar raro lo que sucede ahí adentro y riesgoso o más riesgoso de lo que está dispuesto a correr, y quiere renunciar, bueno, termina siendo obligado, ya se imaginarán ustedes, ¿no? Y ese es además es un caso real, ¿eh? No es ficticio, sucedió esto. Con las investigaciones en los países que mencionas, desafortunadamente se ha hecho poco. La comunidad internacional sí hay una normatividad, sí se suelen perseguir, pero vuelvo a la respuesta que le di a Leonardo, ¿no? También hay que pensar ahí en los intereses que están rodeando a las ciencias. Y ahí la ética justamente apelaría a la integridad ética y científica del investigador, ¿no? O sea, tú si nosotros nos seguimos en esta especie de lógica casi de investigador villano de película de ciencia ficción que piensa que tiene que llegar a probar su resultado dadas a como dé lugar, ¿no? Vamos a terminar pasando sobre los derechos de alguien, vamos a terminar vulnerando valores, vamos a terminar vulnerando códigos normativos, códigos legales, y nos vamos a terminar metiendo en un problema. La ciencia ya no puede seguir pensando ni que todas sus intenciones son neutrales en términos valorativas, ni que todos sus intereses son buenos, ni tampoco puede seguir pensando que tiene que lograr sus resultados a como dé lugar, ¿no? Ya no se puede, porque la complejidad de los avances científicos actuales, no todo lo que involucra a la ciencia hoy, no solamente en términos estructurales, sino en sí mismos. Los mismos avances científicos y tecnológicos actuales han alcanzado un tal grado de complejidad que no podemos seguir pensando que son neutrales siempre valorativamente, que no hay intereses o que sus intereses siempre son buenos, que siempre se busca el progreso y que siempre hay que lograr los resultados, sea como sea. Justamente es parte de lo que la ética de la investigación apela, a que el investigador ponga por encima de ese resultado, digamos, completamente anodino casi, ¿no? La integridad científica y la integridad ética, ¿no? Cuando cuido la integridad ética, estoy cuidando la integridad de mi desarrollo científico. Eso tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces, habría que apelar allí más a esta conciencia moral del investigador respecto de su propio trabajo como científico, y desafortunadamente, respecto de esos casos que mencionas de países o de comunidades, ciudades, poblaciones que ya están en una situación de vulnerabilidad por pobreza y demás, siempre hay alguna cabeza un tanto villana que los piensa como participantes de alguna investigación para que sea más barato, para que no haya eh, que reportar riesgos o para que no haya que reportar si hay daños, que no haya que reportar grandes indemnizaciones por esos daños, ¿no? Pues ahí, al final de cuentas, una cosa que Aristóteles desde el siglo V anterior a Cristo decía, aprender ética no nos hace buenos, aprender ética nos hace conscientes en términos morales, es decir, vamos a hacer el bien porque nos decidimos a actuar de manera correcta, pero también me puedo decidir a hacer el mal de manera completamente voluntaria, pues, ¿no? Y en el caso de esas investigaciones, pues prácticamente tenemos que aceptar que eso es lo que sucede, que voluntariamente una comunidad científica se decide por hacer la vista gorda respecto de esos daños que han ocurrido y que se pueden seguir causando, ¿no? Esa sería mi respuesta, Guadalupe. No sé si sí, Sí, muchas sí. gracias. Sí, muchas gracias. Nada más una pregunta última y una pequeña. Claro. ¿Qué Sí. características debe tener el comité de ética? ¿Y a ellos se les hace como estudios de ética profesional? ¿Se investigan? O sea, lo comento por si ellos llegaran en algún momento a venderse o cómo funciona eso.
Mira, hay 4 tipos de comités de bioética. El Comité de Bioética Hospitalaria, el Comité de Ética en Investigación, el Comité de Trasplantes y el Comité de Riesgos Sanitarios. Estos comités el de riesgos sanitarios es regulado por COFEPRIS, y los otros 3 son regulados por la Comisión Nacional de Bioética, al menos aquí en nuestro país. Cualquiera de esos tres comités tienen 3 funciones. Una función evaluativa, que es la de evaluar protocolos de investigación, o procedimientos médicos, en el caso de los comités hospitalarios de bioética, una función educativa y formativa que tiene que promover los temas bioéticos entre todos los que forman parte de la institución a la que pertenecen, y una función también regulatoria, ¿no? Es decir, regulan la investigación y las prácticas médicas al interior de estas instituciones. Se componen por lo menos por 6 personas: un presidente, un vocal secretario, 3 vocales y un representante del núcleo afectado. Si se trata, por ejemplo, de comités hospitalarios de bioética, ese representante, del núcleo afectado suele ser un ciudadano, un paciente, un derechohabiente, ¿no? No necesariamente tiene que ser especialista en ninguna cuestión, ni médica, ni de investigación, ni científica, ni ética, ni nada. Un ciudadano de a pie que represente al núcleo que se va a ver afectado por las prácticas que allí se establecen. Y los otros 5 participantes sí tienen algunas restricciones más o menos específicas. Primero, necesitan tener una formación en bioética, en ética de investigación probada, ¿no? En segundo lugar, bueno, y ahí quizá la Comisión Nacional de Bioética es un poco ambigua porque solo dice formación. Lo mismo es que yo me tome algunos cursos regulares sobre estos temas, o que yo tenga una maestría, o que tenga un doctorado, o que tenga una especialidad. Y en segundo lugar, lo que se espera también es que estos participantes, miembros de los comités, no sean los directivos del hospital o de la institución a la que pertenecen, y tengan autonomía justamente respecto de la dirección. Esto, como comités, como cuerpos colegiados, pues son cuerpos que requieren cierta autonomía, ¿no? Y todo esto está regulado por la Comisión Nacional de Bioética, y en el caso de los del Comité de Riesgo Sanitario, por COFEPRIS, precisamente. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. De verdad que me parece súper interesante todo esto. Muy amable. Qué Gracias. bueno. Sí. Y Gracias. seguimos gracias a ti, Guadalupe. Aarón. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches, Aarón. Doctor, me acaba de surgir una duda, Claro. de todo lo que comentamos. Comenta que no hay así unas normas, como son las NOM aquí en México. Entonces, ¿existen códigos de ética por país? Sí, casi todos los países tienen sus propios códigos de ética en investigación. Vaya, existen estos internacionales, como los que ya decíamos, ¿no? Belmont, Nuremberg, estos que mencionamos. Pero casi todos los países, junto con sus restricciones para la investigación, generan sus propios códigos. Es por eso que, por ejemplo, incluso legalmente se regula de manera distinta la investigación en todos los países, ¿no? Hay algunos principios internacionales que, por ejemplo, son propuestos por la OMS o por la OPS, que sí obligan a todos los países que forman parte de estas instituciones a incluirlos dentro de sus cuerpos legales y códigos normativos particulares, pero hay algunas otras cuestiones que, si no están en los documentos, perdón, internacionales, reguladores internacionales, queda a expensas de cada país cómo regularlo, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de la investigación sobre la posibilidad de la clonación de seres humanos. Esa es una prohibición internacional, pero hay algunos países que no la han adoptado, ¿eh? Entonces, hay muchos protocolos que, si se instalaron en un inicio en algún país en donde sí había restricciones, cuando caen en cuenta de esas restricciones, pues se mudan o se trasladan, buscan trasladarse a algún país que no tenga esas restricciones, y se lleva a cabo así, ¿no? Hay algunas investigaciones, por ejemplo, sobre la manipulación genética de la información
genética, valga la redundancia, del núcleo mitocondrial del óvulo que no están regulados en muchos países. En nuestro país, por ejemplo, no estaba regulado hasta hace poco tiempo. Y por lo tanto, nuestro país recibía a muchos investigadores de otros países que llevaban a cabo protocolos con esa intención y que habían iniciado en países en donde sí estaba regulado y estaba prohibido y pues se nos venían para acá con la intención de decir, pues llevamos un gran avance científico a México, pero en realidad la intención era otra, la intención era librar esas restricciones en sus propios países. Entonces sí, los países suelen tener algunas restricciones particulares, aunque existen, como te digo, las que están dentro de los códigos internacionales, que todos los países que se adhieren a ellos, pues las tienen que incluir dentro de sus propias legislaciones. Y, y referente a la pregunta de la compañera que acaba de comentar, ¿quién regula Sí. entonces a los comités de ética? ¿O no, a nadie los regula? Sí, la Comisión Nacional de Bioética. Una vez que una institución o un establecimiento conforma su comité nacional, su comité de bioética, perdón, ya sea comité de ética en la investigación, comité de bioética hospitalaria o comité de trasplantes, se tiene que solicitar un registro a la Comisión Nacional de Bioética, la Comisión Nacional, o a COFEPRIS en el caso de riesgos sanitarios, el Comité de Riesgos Sanitarios. Estas dos instituciones emiten un registro y entonces el comité ahora está regulado por estas instituciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Comisión Nacional de Bioética se tiene que entregar un reporte trimestral de funciones y un reporte anual, esos reportes son evaluados y con base en esas evaluaciones se vuelven a dar los registros del comité o no. En el caso de que la evaluación sea negativa, pues ya no se da el registro y por lo tanto no debería seguirse haciendo investigación en ese establecimiento. Ellos son quienes lo regulan, ¿eh? A los COFEPRIS y la Comisión Nacional. Y por ejemplo, y en el caso de medicamentos que no son fabricados, por ejemplo, aquí en el país, en México, que vienen de otros países, aquí sí entra, por ejemplo, no sé, organismos internacionales como lo que son la OPS o la Organización Mundial de la Salud. Sí, regularmente tienen también algunos registros de, ¿cómo se llama? Producción, comercialización e internacionalización, que implica importación y exportación de estos medicamentos, ¿no? Hay algunas regulaciones internacionales, pero aquí específicamente es COFEPRIS quien regula eso, ¿eh? Seguramente que por ahí van a llevar una materia respecto de eso, pero es COFEPRIS quien lo regula. Ok. Bueno, prácticamente esas serían mis dudas. Muchas gracias, Gracias. Aarón. Muchas gracias. Pues creo que ya no tenemos manitas levantadas. No sé si hay alguna otra pregunta o pues si no, pues a mí me gustaría cerrar. Les agradezco mucho su asistencia, su participación, muy enriquecedora sus preguntas. Espero que mis respuestas también les hayan sido de su agrado, pues, ¿no? Que hayan podido zanjar las dudas que ustedes tenían. Si no, bueno, con toda confianza, me pueden escribir a mi correo electrónico. No sé si lo tienen por medio de la plataforma, pero si no, se los puedo dictar. Es diego.velasco @unisa.cdmx.gov.mx. Lo repito, diego.velasco@unisa.cdmx.gov.mx. Ese es mi correo electrónico. Con toda confianza, si hay alguna duda en la que yo les pueda ayudar, por favor, no tenga ningún empacho en escribirme y con todo gusto les voy a tratar de resolver sus dudas. Les agradezco mucho y gracias a todos. Y el doctor Juan Morán tenía alguna información que compartirnos, ¿verdad, doctor Juan? Sí, muchas gracias, doctor Velasco. Definitivamente, pues agradecemos sin duda alguna su participación
Y también comentarles que posteriormente, vía correo electrónico, se comunicará el doctor Morán. Él tuvo que retirarse, pero pues finalmente agradecerle nuevamente a usted y a todos los estudiantes por pues esta reunión de este día. No me queda más que agradecerle a todos ustedes y estamos en comunicación para el siguiente lunes con los temas que continúan a este módulo. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Buenas noches a todos, hasta luego. Muchas gracias. Doctor, Gracias, buenas noches. Buenas perdón, noches. doctor Juan, Gracias. perdón. ¿Podría robar una pregunta al doctor Juan? Me parece que tengo que retirar, compañero. Ojalá. Bueno, Sí, gracias. sí. Bueno, hasta luego. Gracias. ¿Nosotros nos vamos a quedar? No, ya concluimos el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, cuídense, que estén bien.